Bendiciones, que Dios me los bendiga muchísimo en este día que el Señor ha hecho. Hoy quiero compartir un pequeño tema con ustedes y es el alma secreta del cristiano. Para eso vamos a ir a la palabra en Primera de Reyes, en el capítulo 18, del versículo 41 al versículo 46. Y dice así la palabra del Señor. Dice: entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y se puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo: no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver. Y la 7ª vez el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó: ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia, pero Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien, ajustándose el manto con el cinturón, echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Hay una palabra ahí que nos está hablando del profeta Elías. Recordemos que el profeta Elías había pasado un tiempo de sequía, 3 años y medio, había sido alimentado por los cuervos, había tomado agua del arroyo. El panorama en ese tiempo era un tiempo de sequía. 3 años y medio de sequía habían pasado, probablemente no habían cosechas, todo estaba desierto, era un panorama desalentador. Entonces dice que Elías llega, cuando él llega y le dice a Acab que se vaya a su casa porque viene una fuerte lluvia. Era un tiempo de sequía cuando Elías estaba hablando de lluvia. En ese tiempo de sequías, Elías hablaba de lluvia. Y dice que entonces Elías le dice a Acab que se vaya para que la lluvia no lo alcance en el camino, y Elías sube a la cumbre del Carmelo. Dice que Elías sube a la cumbre del Carmelo, y lo que me llama la atención, el primer punto, dice que Elías le dice a Acab: vete, porque se oye el ruido de un torrentoso aguacero. En tiempo de sequía, y antes de Elías subir a orar, Elías le dice a Acab: se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Segundo, Elías sube a la cumbre del Carmelo, dice que él sube a la cumbre. Y tercero, dice que él se inclina hasta el suelo. Y no es una inclinación cualquiera de la cual está hablando, porque dice que se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Esa fue la posición que Elías tomó para orar. Dice que él se inclinó en el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Dice el comentario que la posición, esa posición que Elías tomó de poner su rostro entre las rodillas, esa posición era testimonio de la intensidad de la súplica de Elías. Esa era la posición que él tomó, era testimonio de esa intensidad de la súplica con la que Elías estaba orando. Elías en tiempo de sequía, clamando y declarando una palabra de un torrentoso aguacero, de que viniera agua sobre la tierra. Y le dice al criado: ve y mira. Y dice que aquel criado se va y mira y le dice: yo no veo nada. Entonces Elías le dice: bueno, no ves nada, vas a ir 7 veces más. Muchas veces a nosotros nos pasa, estamos en tiempo de dificultad, estamos en tiempos difíciles, estamos en un tiempo con un panorama desalentador, pero entonces las circunstancias que giran a nuestro alrededor no nos permiten ver más allá, y eso nos llena de angustia y nos llena de ansiedad, y olvidamos una parte importantísima, un arma poderosa que tiene el cristiano, que es la oración. Esa arma poderosa es la oración. Entonces dice que le dice: ve y mira 7 veces más. Yo no sé cuántas veces tienes que ir a ver, cuántas veces has clamado al Señor, cuántas veces le has pedido al Señor algo, si es un trabajo, si es una casa. Yo no sé por qué le estás orando al Señor, tal vez en este tiempo de dificultad, pero
hay un momento en la vida en que nosotros oramos y sentimos como que el Señor no nos estuviera escuchando. Pero eso no puede permitir que nosotros dejemos de orar, porque recordemos que la Biblia dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Entonces, la oración de Elías dice que produjo que se viniera, que cayera la lluvia sobre la tierra. Dice que vino la lluvia y al caer la lluvia todo comienza a producir, todo el panorama comienza a cambiar. Pero primero, antes de esa lluvia y de esa cosecha y de todo lo que pudo haber traído esa lluvia, tuvo que haber una oración, tuvo que haber un hombre que se parara en oración. Y para que le quede a usted ahí, para que usted lo vea después, dice en Hechos, en el 12:15, en ese versículo, el capítulo 12, del versículo 5 en adelante, dice, ahí nos habla de Pedro también, que dice que Pedro había sido encarcelado y la iglesia oraba constante y fervientemente por Pedro. Y ahí vemos donde acontece el milagro, que Pedro es liberado, dice. También en Hechos 16:25, para que usted lo busque ahí en su casa para su devocional, dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel, y cuando usted lee ese pasaje dice que estaban en la cárcel de más adentro, habían sido puestos en el cepo, dice la palabra, habían sido castigados, habían sido azotados. El panorama que ellos estaban viviendo era súper desalentador. No había nada tal vez que estuviera o que jugara a favor de ellos en ese momento, pero ellos tenían un arma poderosa. Ellos tenían al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y eran personas de oración. Y dice que Pablo y Silas entonces comenzaron a orar y comenzaron a alabar a Dios, y me llama poderosamente la atención porque dice que Pablo y Silas, en medio de sus circunstancias difíciles, comenzaron a orar y a alabar a Dios, y las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. ¿Sabes por qué? Porque la oración es el arma poderosa que hace que las cadenas se rompan, que los yugos se pudran, que las puertas se abran. Nosotros como cristianos tenemos esa arma poderosa, y en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, no podemos darnos el lujo, no podemos permitir darle lugar al temor, darle lugar a la angustia, a la desesperación, sino que vamos a comenzar a orar, a clamar delante del Padre Celestial con toda oración y súplica, como dice la palabra. Vamos a llamar las cosas que no son como si fueran, porque recordemos que nosotros caminamos por fe y no por vista. Nosotros no nos guiamos por lo que estamos viendo, sino que nosotros nos guiamos por lo que no estamos viendo. La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Entonces somos llamados a caminar por fe y no por vista. Y nosotros aprovechemos esa arma poderosa que tenemos en nuestras manos al ser hijos de Dios, que es la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice la palabra, Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, pero dice que era un hombre que oraba fervientemente, era un hombre que sabía clamar delante de la presencia del Señor. Entonces yo quiero dejarte en este tiempo esta inquietud. Si estás cansado, ora. Si estás desanimado, ora. Si estás desmotivado, ora. Busca la presencia de Dios. Este es un tiempo para buscar la presencia de Dios, para acercarnos al Señor en oración. David decía, pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y escuchó mi voz. Entonces oremos al Señor, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia en oración. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas de una forma abundante y poderosa. Que el Señor les bendiga muchísimo.